Hay miles de argentinos que se están yendo para buscarse un futuro mejor. El país ya no da para más. Del 22% aumentó el dólar oficial. El dólar oficial pasa... Creo que como ingeniero puedo buscar otra oportunidad de trabajo afuera. En un país con el 42% de pobres hay miles de personas que buscan empleo desesperadamente, pero no lo encuentran. Se recibió arquitecta el año pasado. ¿Y por qué se va? Perdieron la fe y quiere recibirse para irse. Y ojalá me vaya mejor. Tengámoslo claro. Está bien, pero Nos tiene que preocupar, está por supuesto, acompañando. porque la inflación a estos niveles es una máquina de destruir salario, de destruir el futuro de la gente, por supuesto. Eso es malo. Estos y otros pensamientos fueron los que tuvo mi hermana a la hora de irse del país. Hace aproximadamente 4 años, mi hermana más grande, que es ingeniera en informática como yo, decidió irse. Volvió hace menos de un mes y decidí entrevistarla para este canal. La idea es que ella transmita un poco la experiencia de cómo fue irse del país y cómo es, obviamente, estar en un país extranjero. Y puntualmente ella fue a un país donde hablaban inglés. Bueno, de hecho hablan actualmente inglés, no sé por qué lo dije en pasado. Así que dicho todo esto, vamos con la intro y comencemos. Bueno, como dije en la intro, ya estamos acá con la invitada especial de este video, mi hermana. Y bueno, le voy a dejar que se presente ella porque si no voy a estar hablando todo el video yo. Adelante. Hola, ¿cómo están? Bueno, me llamo Jessica y yo, bueno, como Ariel dijo, soy la hermana. Yo estudié ingeniería informática acá en Argentina, me recibí ya hace varios años, en el 2014 me recibí. Y bueno, desde entonces hice un camino largo, pasé por varias empresas, hasta que bueno, en la última que trabajé acá en Argentina fue con Ari. Contame un poquito, en tu lugar, ¿a qué país decidiste irte? ¿Por qué? ¿A qué edad? Y más o menos cómo estabas en tu nivel de carrera profesional para poder irte del país, como para que alguna persona se sienta reflejada en tu situación. Yo me fui con 28 años, después de trabajar varios años para Argentina, y decidí irme en realidad por un tema personal, porque sentía que podía aprender más cosas afuera, que de repente hacer un curso de inglés en Argentina o hacer un curso de inglés en Australia es completamente diferente por la exposición al idioma. Y como yo quería seguir practicando y estudiando, y nosotros en Haití tenemos un montón de oportunidades que son mucho mejores si sabes inglés. Entonces, bueno, mi idea era estudiar inglés y bueno, tuve la oportunidad magnífica de viajar y la verdad es que fue una experiencia muy linda. Sigue siendo una experiencia muy linda. Pero bueno, al principio es como que uno no conoce nada, entonces esto es una nueva aventura. Bueno, y la siguiente pregunta que quizás yo me haría en caso de que, no sé, me quisiera ir, por ejemplo, como decís vos, en tu situación, querías ir a un país donde se habla inglés por simplemente la mejora que podemos llegar a obtener nosotros teniendo la habilidad de hablar inglés fluidamente. Ahora, ¿por qué decidiste justamente Australia y no Estados Unidos o Inglaterra, por ejemplo? Bueno, Estados Unidos ya conocía porque por un concurso que hicimos con mis equipos fuimos por un tiempo. Y Estados Unidos es lindo, pero no me convencía para pasar mucho tiempo allá. Canadá es muy frío, Inglaterra, no sé, no era una ciudad, no era un país que me generaba mucha intriga, así que bueno, Australia la verdad es que es un país muy grande que tiene un montón de oportunidades, tiene un montón de ciudades, un montón de climas, entonces creo que me genera más curiosidad explorar Australia que el resto de los países. Bien, dijiste que fuiste a Estados Unidos con tu equipo. Sí. ¿Querés explicar un poquito equipo de qué? Bueno, cuando nosotros terminamos la carrera de ingeniería informática, tuvimos que hacer un proyecto de fin de carrera. En nuestro caso, nuestro proyecto consistió en unos hologramas que se generan a partir de imágenes. Y lo que hacíamos nosotros era interactuar con los hologramas a partir de tecnología Kinect, lo cual nos permitía mover los hologramas con las manos. Con este proyecto ganamos una competencia de Microsoft y fuimos invitados a Estados Unidos, a un congreso. Entonces, bueno, por ese motivo ya conocí a Estados Unidos. Entonces, vos ya sabías que no querías irte a
otros países, sino a Australia. Ahora, ¿qué cosas, qué papeles, no sé en caso de Australia, necesitabas vos para ir? Y si tenías, no sé, ciudadanía, pasaporte o no, bueno, cosas, no sé, que te piden para entrar. Sí, en realidad Australia se maneja con visas y cada visa tiene diferentes requisitos. En mi caso particular fui con una visa de estudiante y bueno, el requisito es simplemente pagar un curso, tener una carta de intención que se llama, en donde vos simplemente decís que tenés la intención de estudiar en Australia, pero después vas a volver a tu país. Y no mucho más, o sea, simplemente es una de las visas más caras. O sea, básicamente lo que tenés que tener es plata para ir con esta visa. Después, una vez que yo terminé el curso, me tuve que ir de Australia a países que estaban cerca y apliqué a otra visa, que es una visa Work and Holiday, en donde ellos te permiten trabajar y viajar. Y bueno, una vez que obtuve esta visa ya fueron un poco más amplias mis posibilidades. Cuando hablas de tener más posibilidades, ¿te estás refiriendo a que con la visa de estudiante, entiendo por lo que me estás contando, que no podías trabajar como ingeniera allá o ya podías ejercer? Lo que pasa es que con la visa de estudiante uno tiene una cantidad limitada de horas para trabajar. En ese momento eran 20, ahora después de la pandemia son 24 horas semanales. Y es medio complicado que te tomen en una posición de ingeniero en informática trabajando part-time. O sea, esa es la limitación. Bueno, hicimos un parate porque me acabo de dar cuenta que estoy preguntándole, mirando a la cámara y no a ella, que la tengo acá en vivo. Nada, nunca hago videos hablando a otra persona, así que bueno, ya que te tengo acá, ahora sí, te voy a mirar y te voy a preguntar, cuando vos llegás a Australia, ¿cómo es el proceso de llegar y buscar un trabajo en sistemas? ¿Vos lo conseguiste rápido? ¿Era tu intención trabajar apenas llegabas? ¿Cómo fue esa decisión que vos tomaste estando allá? Bueno, yo cuando decido quedarme más tiempo en Australia, la realidad es que seguía trabajando para Argentina, remotamente trabajaba por supuesto, y en ese momento estaba todo bien, hasta que en un momento cuando empezamos con la pandemia ya tuvimos más inconvenientes, porque bueno, las fábricas empezaron a cerrar, no había trabajo, así que a mí me dejó de ser redituable. Y otra cosa fue el tema de la moneda, que ya Argentina empezó a poner ciertas restricciones para comprar dólares, entonces todo eso impedía un poco que yo trabaje para Argentina. Así que decidí dedicarme a viajar y estuve casi 2 años, casi 3, viajando y trabajando de cualquier cosa, de empleos no profesionales, la verdad. Y fue una linda experiencia también, sí. Hasta que, bueno, en un momento decidí buscar trabajo en mi rubro y bueno, ahí ya empezó otro proceso. Mientras que vos trabajabas para Argentina, tanto estando en Australia como viviendo acá todavía, en todos esos años, ¿en qué rubros de informática o de IT vos te estuviste moviendo? Bueno, en particular yo hice una combinación al principio de lo que es contabilidad, porque estuve en una escuela contable, y lo que es sistemas, porque me recibí como ingeniera en informática. Entonces trabajaba para toda la parte financiera de lo que es Action Energy, que es una petrolera de acá de Argentina, bastante reconocida, y estuve trabajando 2 años en ese proyecto. Una vez que ese proyecto se implementó, en el transcurso de esos 2 años nos fueron introduciendo lo que era la industria petrolera, tuvimos cursos, analizamos todos los oleoductos desde el sur de Argentina hasta las distribuciones en diferentes partes de Buenos Aires y el resto de Argentina, y para mí eso fue muy interesante. Entonces, cuando ese proyecto termina, yo decido cambiarme a una empresa más chica, porque trabajaba para una consultora muy grande en ese momento, y la realidad es que me encantó toda la parte productiva, todo lo que es producción, ver cómo el proceso productivo, cómo van cambiando las diferentes etapas, y eso la verdad que me fascinó. Entonces estuve trabajando casi 6 años para una empresa que se dedicaba a hacer justamente todo análisis de fábricas, industrias y procesos productivos. ¿Y qué herramientas trabajaste en esos o qué stack de tecnologías? Bueno, nosotros éramos partners de Oracle en ese momento
y Oracle tiene un Business Suite que es muy amplio. Trabajamos con diferentes herramientas y yo trabajaba más con un rol de arquitecta. Entonces lo que hacía era tomar diferentes fuentes de datos de diferentes fábricas, porque por ejemplo una industria puede tener fábricas en diferentes puntos y cada fábrica puede fabricar diferentes productos y cada producto tiene sus particularidades. Entonces, bueno, todo eso había que analizarlo y considerarlo al momento de crear la arquitectura del sistema en general. Entonces lo que hacíamos era toda la parte de base de datos, más toda la parte de arquitectura, más toda la parte de reportes. Y para reportes usábamos diferentes herramientas de visualización. Nosotros elegimos, bueno, como éramos partners de Oracle, las herramientas de Oracle. Y ahora actualmente en este momento me encuentro trabajando más con Azure y con todo lo que es ClickSense. Click también es una herramienta de visualización que es muy utilizada en Australia, que es bastante, digamos, friendly para usar y es bastante predictiva. Entonces está creciendo mucho en el mercado. Cuando vos hablas de herramientas de Oracle, entonces te referís a justamente la cloud de Oracle y administrar servidores en lo que es la cloud. Sí, en parte sí. O sea, nosotros trabajamos con los servidores de Oracle, creamos máquinas virtuales y diferentes cosas en las nubes. Después pasamos a utilizar la última versión de base de datos que se autoadministraba, se autogestionaba y también era todo, bueno, en la nube, ¿no? Hoy por hoy la mayoría de las cosas se utilizan en la nube. Hicimos toda la migración también de herramientas que de repente estaban on-premise a la parte de cloud. O sea que manejabas, digamos, en cierta parte de lo que es todo lo que tiene que ver con informática, era muy infraestructura, sí. Desarrollo casi nada, y después, bueno, todo lo que es BI, ETL, datos, etc. Sí, es correcto. Yo no trabajo con programación, o sea, solamente programo en SQL. y todo lo que es programación, la verdad es que me gusta, pero nunca me dediqué a ser programadora. Siempre me dediqué más a infra y más que nada a todo lo que es inteligencia de negocios. Una pregunta que se me pasó realmente es: ¿qué nivel de inglés vos tenías cuando te fuiste desde acá? Porque uno dice, bueno, allá obviamente que la gente habla inglés en el día a día, en la calle, y obviamente que en los trabajos, pero ¿qué nivel vos sentías, que tenías realmente para poder irte y decir, bueno, yo me siento confiada para poder ir a Australia y vivir allá sola? Porque realmente fuiste sola también. Sí, yo me fui sola y mi nivel de inglés era muy malo. La verdad es que tuve que comprar una computadora y era tipo escribirle en el traductor, mostrarle al vendedor, me respondía en el traductor y así llegué. Ok. Bueno, podemos ver entonces que el nivel de inglés no es una limitante para poder decir me voy del país a probar nuevas cosas. No, obviamente que no. Yo creo que lo más importante es tener ganas y saber que las cosas no van a ser como uno se las imagina. Es decir, uno tiene una idealización cuando viaja que después en el día a día se expone a nuevas cosas que nunca pensaste que ibas a estar viviendo. Y esto, salir de la zona de confort, creo que es lo más importante cuando uno se va al exterior. A ver, en la vida cotidiana acá también, pero en el exterior por ahí está un poco más claro. ¿Te hicieron sentir en algún momento extranjera en ese país? Bueno, Australia es un país que tiene muchas culturas. Es decir, viene gente de muchos lados, de muchas regiones de Asia y de todo el mundo. Entonces, el verdadero australiano, y la realidad es que son pocos, no hay muchos, entonces nunca me sentí extranjera. Me sentía así una persona que tal vez no había nacido ahí, pero bueno, que hoy por hoy lo elijo para vivir. Sí. Y allá, bueno, como en todos lados se dice que hay un argentino abajo de una baldosa en cada lugar. En el caso de Australia también pasa ese patrón. ¿Hay argentinos? ¿Vos te pudiste comunicar con ellos? No sé, ¿te hacías amigos? ¿Buscabas argentinos? ¿O era como que si había, genial, y si no, no pasaba nada? La realidad es que aunque no los busques, te terminás encontrando, porque nos movemos por los mismos lugares.
Entonces siempre hay un argentino para tomar un mate o para compartir una historia, para pedir un consejo. Yo la realidad es que creo que en parte estar también en Australia, por lo menos al principio, fue siempre haber encontrado un argentino que te dé una mano con algo. Sí, eso es muy importante cuando estás afuera, porque no es lo mismo un argentino que otra persona que hable español y que, por ejemplo, sea otro país. Ya hay otra cultura, hay otras expresiones. Entonces, para mí es muy importante tener un ambiente de contención que sea de argentinos. Continuamos con esta mini entrevista que le estoy haciendo a mi hermana. Aclaro que ella vino por un mes aproximadamente y te vas en 2 días ya. O sea que, nada, no estuve muy preparado para esta entrevista, así que las preguntas salieron así, on the fly. Bien. Bueno, hasta acá ya. Vos nos contaste que llegaste a Australia, que tu nivel de inglés no era el mejor y que no tuviste muchos, o sea, sí tuviste problemas, pero no era un impedimento gigante para estar allá en Australia en el día a día. Y decidiste no empezar a trabajar profesionalmente en Australia, sino que vos trabajabas para Argentina todavía, estando allá. Ahora, ¿cuándo fue que vos decidiste tomar el paso de, ok, dejo de trabajar para Argentina y decido trabajar en una empresa de Australia, digamos en el rubro de IT? Primero, preguntarte qué te pedían de extraño o de distinto, o que vos notabas, ok, esto es algo obligatorio. Y después, obviamente, ¿cuánto tiempo pasó hasta que vos te sentías cómoda con, por ejemplo, el nivel de inglés para poder ir a una entrevista con ellos? Uh-huh. La realidad es que uno nunca se termina de sentir cómodo con el nivel de inglés. Uno siempre termina aprendiendo y son nuevos desafíos, nuevas expresiones que se aprenden en el día a día. Entonces yo creo que por lo menos yo no esperaba ser perfecta, porque si no todavía estaría esperando. Uno tiene que salir al rubro y aprender y estar dispuesto a que muchas veces recibí frustración, porque la realidad es que yo acá tenía una posición que estaba bastante buena y allá es como que no me conocía nadie. Yo en mi vida laboral había tenido pocas entrevistas porque no tuve tanto cambio de empresas, entonces tampoco sabía venderme, sino que nada, yo iba, contaba un poco lo que hacía y acá era mucho más fácil. Allá tuve que salir a venderme, tuve que salir a contar mis experiencias y recibí muchas críticas constructivas al final de la historia, porque me ayudaron a mí a crecer. Pero es real que yo a veces terminaba entrevistas llorando, porque, no sé, hay mucha gente que son de Haití, que son de otra cultura y tienen una forma de expresarse que por ahí nosotros no estamos tan familiarizados. Entonces no te tratan tan bien, y más siendo mujer, que el ser mujer en un rubro que es tan masculino a veces también juega en contra. Después, algo más a rescatar es que yo cuando llego a Australia no llego con la idea de trabajar en una empresa australiana, sino que mi idea era viajar, explorar, seguir conociendo Australia, porque en definitiva, si era un lugar que yo iba a elegir para vivir, quería saber bien dónde me quedaba. Entonces yo decidí viajar los primeros 2 años o 3 años. Y después, bueno, cuando finalmente digo, ok, listo, me voy a quedar en Australia, ahí fue cuando empecé a buscar empresas, y la verdad es que el proceso fue largo, o sea, y aprendí mucho y ya te digo, lo más importante creo que es seguir intentando. En algún momento va a salir y va a llegar tu oportunidad, pero antes de que llegue tu oportunidad, antes de que llegue ese sí, tenés que pasar por muchos no. Y una vez pasada esa etapa de entrevistas que te decían que no, que vos aprendías cosas a mejorar y demás, ahora en el presente, ¿para qué estás trabajando? O sea, ¿para qué rubro de informática? Porque sabemos que el espectro es muy amplio. Sí. ¿Y qué diferencias notás vos en un trabajo del día a día de Argentina, particularmente porque tenés experiencia acá, y de Australia? Bueno, yo en este momento estoy trabajando como analista de datos, es decir, yo lo que hago es encontrar patrones en los datos de los diferentes clientes y a partir de eso creo reportes para mostrar diferentes cosas, para mostrar el stock, para mostrar decisiones a futuro, para mostrar diferentes escenarios o lo que los clientes quieran ver en particular.
Y el trabajo, la verdad es que me gusta un montón, estoy muy contenta. Sí es cierto que es distinto trabajar para Australia que para Argentina. En particular yo creo que en Argentina tenemos muy buenos profesionales. Acá me encontré trabajando con personas que son muy inteligentes y la dinámica de trabajo es bastante distinta. En Argentina, bueno, al ser un país que tal vez no tiene tantos recursos a nivel económico, todo es más rápido, todo es para ayer, las decisiones se toman más rápido, los presupuestos son más acotados, entonces quizás una misma persona que se dedica a hacer análisis de datos, quizás también hace todo lo que es seguridad informática o se dedica a otras cosas. En Australia eso está mal visto. En Australia es todo trabajo de nicho, es decir, el analista de datos se dedica a eso. El que se dedica a seguridad se dedicará solamente a seguridad. El que se dedica a base de datos solamente a base de datos. Y, o sea, yo tuve que acotar un montón mis funcionalidades porque yo acá en Argentina hacía un montón de cosas y bueno, eso ya te digo, vuelvo a repetir, está mal visto porque ellos consideran que no se puede, entonces si haces dos cosas hay una de las dos que estás haciendo mal. Y me tuve que acostumbrar a eso y también a los tiempos de proyectos que son muy distintos. Acá en Argentina todo es para ayer, todo está atrasado siempre. Bueno, allá no. Allá de repente tenés un deadline que quizás no llegas con lo que se había pedido, con las funcionalidades a entregar. No pasa nada. En 2 semanas se entrega. Ok. Sí. Bueno, tendrá sus pros y sus contras, ¿no? Cada uno, acá espectador, comentará abajo qué piensa sobre eso. Bueno, para cerrar esta entrevista, quería preguntarte, ¿qué le dirías a una persona, quizás proyectate vos en el pasado, antes de salir de Argentina, a una persona que quiere salir, que quiere probar nuevas experiencias, ya está, como en tu caso, digamos, recibida, ¿por qué no? Y quiere conocer el mundo y quiere tener esa experiencia. ¿Qué cosas vos le dirías a, esa persona? Bueno, yo creo que algo que me diría a mí misma es, te vas a frustrar, van a haber cosas que no esperas que sucedan y van a suceder, pero seguí intentándolo, seguí adelante. Es como dije antes, va a haber un montón de frustraciones antes de llegar al éxito, pero ese éxito va a aparecer. Solamente hay que ser pacientes y hay que también ser un poco condescendiente con uno mismo, porque a mí en lo particular me pasa que soy muy exigente conmigo y si las cosas no salen como yo quiero me frustro. Bueno, hablo por mí, por ahí no le pasa a todo el mundo, pero yo en particular sí soy así. Entonces tuve que aprender a escucharme y a decir, bueno, tal vez necesito madurar un poco más esto, necesito repensar esto, necesito replantearme aquello, necesito aprender tal cosa. Entonces ser un aprendiz continuo creo que me llevó a poder adaptarme más a las circunstancias, porque no siempre van a ser las mismas circunstancias. Todo cambia, todo el tiempo. Bueno, gracias Jessy por tu tiempo. Espero que les haya gustado a todas las personas. Cualquier duda o consulta que tengan, déjenla abajo en los comentarios, que si me parece interesante, se la reenvío a ella y le respondo lo que ella me diga. Hasta acá el video. No te olvides de dejar tu like, comentar si te gustó y suscribirte para más videos de este estilo. Nos estamos viendo en próximos videos. Mi nombre es Ariel y esto es Caos Binario. Gracias.